Bienvenidos a un nuevo Conexión Gran Canaria, donde recorremos cada rincón de nuestra isla para conocer a nuestros vecinos, descubrir actos populares, festivos e iniciativas y también para convertirnos en el altavoz de nuestra sociedad. Por eso en breves momentos tendremos a una invitada muy especial. Como les decía, tenemos hoy una invitada muy especial en nuestro programa que nos va a contar su historia, una historia muy interesante y de la que vamos a aprender muchísimo. Y es que estamos con Lilian Hidalgo Cárdenas. ¿Cómo estás, Lilian? Bueno, mejor no quejarme. Lilian, cuéntanos un poco. Primero que nada, agradecerte por dejarnos esta oportunidad de conocerte un poco más de cerca y que nos cuentes tu historia, que es una historia muy interesante porque has vivido muchísimas cosas y has aprendido de esas experiencias bastante. Y queríamos ese aprendizaje darlo a conocer. Por eso agradecerte nuevamente por esta oportunidad y cuéntanos un poco, ¿quién es Lilian Hidalgo Cárdenas? Pues siempre me gusta advertir que soy más que la enfermedad. Tengo muchísimas cualidades, tengo estudios, tengo amigos, aficiones y después está la enfermedad que me ha limitado al resto, pero mi vida no es la enfermedad. Tengo 25 años, estudié integración social, empecé la carrera de trabajo, pero la verdad que al primer año lo tuve que dejar por los síntomas y estoy deseando volver, la verdad. Y bueno, hasta los 19 años tuve el primer diagnóstico, que fue del síndrome de Ehlers-Danlos, que es una colagenopatía. El colágeno es la proteína más abundante de todo el cuerpo humano, así que al final te puede afectar de todo un poco. Me dijeron que era una enfermedad articular y que no iba a tener mucho problema, así que hiciera deporte y que se me iba a solucionar todo. Así fue durante 3 años en los que yo intenté mejorar mi calidad de vida, pero no lo conseguí, incluso hasta empeoré. Y hasta el año pasado pues no conseguí el resto de diagnósticos. Y cuéntanos, Lilian, tú tienes 10 enfermedades en general y 7 son raras. ¿Cómo es vivir con eso? Pues vivir con una enfermedad, sea cual sea, ya es complicado porque tiene unos síntomas y unas limitaciones, pero hay que añadirle el no saber qué va a ser de ti, el que los médicos no sepan tratarte, que seas cuestionada, porque al final me ves por la calle y lo último que vas a pensar es que tengo una enfermedad y estoy muy limitada, así que es complicado, como cualquier enfermedad, pero con plus. Lo malo de las enfermedades raras que en general son invisibles, ¿cómo te ha afectado eso a la hora de realizar alguna actividad? Muchísimo, se me ha juzgado muchas veces en cosas tan sencillas como ir en la guagua, que te dicen que te levantes, que se deje el asiento y al final yo creo que estoy peor que otras personas. Y bueno, me limita muchísimo a nivel social también porque no puedo salir tanto, el caminar tengo mucha taquicardia, el deporte o cualquier actividad cotidiana me cansa, también tengo mucho agotamiento y mucho dolor. Y ya por último cosas tan básicas como comer, que ahora mismo es lo que más me está limitando. Hablando de esos síntomas, ¿cuáles son esas enfermedades que tienes y cómo se han ido diagnosticando? Pues la primera es el Ehlers-Danlos, que es la colagenopatía que se me diagnosticó a los 19, que cabe destacar que no fue un médico quien lo descubrió, sino mi madre después de mucha insistencia. Claro, porque acudíamos a múltiples consultas viendo que habían síntomas que no cuadraban y que no eran normal. Y me decían que era psicosomático, que tenía de pequeña era mamitis y de adolescente era ansiedad. Y siempre creímos que había algo más, entonces mi madre estuvo investigando. Un día salí a comprar el disfraz de carnaval con mis amigas y cuando volví mi madre tenía una investigación ahí pues bastante potente.
Y ya pues ahí empezamos la andadura, que me decían que era algo benigno, que hiciera deporte, que se me iba a quitar, pero ya después empezaron síntomas de taquicardia solo al estar de pie, hipertensión solo al estar de pie, dolor al comer, los cólicos menstruales eran muy fuertes y me hicieron un TAC para ver si habría pues a lo mejor varices pélvicas, que era lo que se sospechaba, y según el informe del radiólogo no había absolutamente nada. Llega un punto en el que pasa un año, no solo he empeorado a nivel pélvico y en la pierna, que se me empezó a dormir y me dolía mucho y acababa en urgencias continuamente, sino que ya no podía comer nada. Acudimos a urgencias muchas veces y que era reflujo, que era de lo mío. No daban con lo que era exactamente. Más que no dar, no insistieron mucho, porque si ves que no encuentras la causa, lo ideal sería pues seguir investigando un poco más, no dejarlo ahí al libre albedrío. Y bueno, tuvimos que coger las maletas e irnos a Málaga, todo de manera privada, mis padres y yo, un fin de semana rápido, con un médico vascular que es el único, por así decirlo, que sabe diagnosticar y tratar adecuadamente esta patología. Y me vio que tenía pues compresiones, las venas pues se comprimen unas con otras u órganos, y eso pues no llega a que el curso sanguíneo, lo que provoca dolor, provoca digestiones dolorosas, lentas y muchísimas complicaciones en el día a día, sobre todo al estar de pie porque la gravedad tira mucho. Y ya por último vieron, que tampoco lo pudieron ver aquí en el hospital, tuve que ir a Barcelona porque no mejoraba a nivel digestivo por muchos tratamientos, medicamentos y operaciones. Y por último han visto que tengo mi estómago prolapsado, en vez de estar en una forma de C, que es un estómago normal, el mío está en forma de I, caído hasta la pelvis. En vertical. Entonces eso es lo que me está limitando, y ya por último aquí en mi hospital pues decidieron ponerme una sonda y con ello me estoy nutriendo en casa y al menos pues tengo el valor que debería tener a nivel de energía y de nutrición. O sea que gracias a la lucha de tus padres es que has conseguido tener una respuesta, porque por parte de los hospitales no tenías esa insistencia o esa preocupación de saber qué le está pasando o qué son las cosas que podrían provocar este tipo de síntomas, sino veías una dejadez en ese sentido. Sí. Que al final es triste, porque pienso que al menos tuvimos la fuerza de seguir luchando, insistiendo, pero me pregunto cuántas personas no estarán viviendo sin un diagnóstico o pensando que es algo fruto de su mente y en realidad no lo es. Y después también a nivel económico, mis padres han podido permitir que nos hayamos ido fuera a hacerme pruebas y operaciones, pero las personas que no tienen los medios no merecen tener calidad de vida. Exactamente, es una situación bastante injusta y la verdad que gracias a que estás dando voz a este tipo de situaciones, vamos a intentar a ver si poco a poco podamos solucionar este tipo de situaciones. Lilian, queremos conocerte un poco más. Después de este diagnóstico, ¿cómo ha cambiado tu vida? Sí, es verdad que estoy empezando a notar un poco de mejoría en algunos ámbitos. Por ejemplo, he pasado de estar todo el día en cama con manta eléctrica para el dolor y medicación a empezar a entrenar, porque me han recomendado hacer ejercicio abdominal para fortalecer el estómago, y estoy yendo 2 veces por semana, pero tampoco es insuficiente. Y estoy muy limitada, tengo que hacerlo todo en el suelo con mucho cuidado y no hago tanto como me gustaría, pero al menos el año pasado yo estaba todo el día en cama, así que para mí es un enorme paso y estoy súper agradecida, no puedo ir todos los días. Después estoy conectada por las noches a la bomba de alimentación y bueno, pues tener dolor. Si sé que un día salgo, por ejemplo hoy que he estado activa, mañana descanso y pasado probablemente también no podré salir, pero bueno, es intentar hacer malabares. Sí. Lilian, es de admirar cómo te tomas toda esta situación, porque desde que hemos estado hablando siempre has tenido esa sonrisa y no has hecho como... tus quejas son más por poder solucionar la situación más que por ti misma, sino es una forma de querer ayudar y de querer ayudarte a ti misma. Exacto. Al final mi cuerpo ya estaba fallando lo suficiente, mi cuerpo está poco a poco, pues cada día... ¿Cómo puedo explicarlo? Deteriorándose más. Entonces, mi mente la tengo que mantener lo más fuerte posible. Y me mantiene fuerte el pensar que voy a prevenir que muchas personas pasen por la misma situación que yo he pasado. La verdad que es de admirar, Lilian.
y debemos tener más conciencia en este tipo de enfermedades, debemos de impulsar más las investigaciones en todo tipo de enfermedades porque hay un vacío muy importante en todas estas enfermedades que desconocemos, porque tengo que admitirte que antes de saber de ti yo no conocía el síndrome de Danlo, si no me equivoco. Danlo, sí, súper complicado de pronunciar. Sí. La verdad que muchísimas gracias por toda esta labor que estás haciendo, de verdad, porque no sé si te lo dirán, que seguro que sí, pero es que es muy importante porque muchísimos casos se verán beneficiados gracias a este tipo de visibilización. Al final, los diagnósticos que yo tuve, los últimos del año pasado, fue gracias a una compañera de la isla que también tiene las mismas patologías, que me dijo, oye, a mí también no me vieron nada, a mí tampoco me lo pudieron ver en el hospital y tuve que irme fuera, vete. Y yo, ay no, pero si no me lo han visto es que no lo tengo y ya no, vete. Y tardé meses en ir, pero ya cuando llega a un punto muy grave, pues no me quedo de otra que acudir, así que devolver el favor. Lilian, desde que te diagnosticaron, cuando tú llevaste todos tus informes al hospital aquí en Gran Canaria, ¿cómo fue el proceso? Te ríes, pero de rabia, porque al final tuve el diagnóstico gracias a mi madre, no gracias a un médico. Obviamente después tuvimos que acudir a un médico que lo confirmara, porque nosotros no dijimos lo tengo sí o sí, sino probablemente. Fue una posibilidad. Acudimos al médico por la privada porque estaban tardando mucho en verte en el hospital. En la privada el médico me hizo los test, las preguntas y me dijo que era muy claro que tuviera el síndrome de Ehlers-Danlos. Acudo a mi médico cabecera, aviso del diagnóstico y me manda al servicio de reumatología, que son los que en teoría se dice que llevan la enfermedad, pero debería ser medicina interna. Y las dos primeras consultas que tuve con la doctora, lo único que me decía era, es que es genético, no hay nada que hacer. Ni siquiera medicación para el dolor, ni cómo estás, cómo llevas la enfermedad, oye, estás teniendo apoyo psicológico. Sí. Preocuparse un poco por la situación. No, nada de respuesta por su parte. Así que las consultas eran eso, de ¿cómo vas? No hay nada que hacer, hasta la siguiente consulta. Estuve así un par de años hasta que ya me cansé y pues pedí un cambio de médico. Y la siguiente doctora, pues la primera consulta me encantó, validó mucho la enfermedad, pero de una consulta a otra me apareció la segunda enfermedad, que es la disautonomía, que es una descompensación del sistema nervioso, todo lo que hace de manera automática, el pulso, tensión, temperatura, todo se desregula y me provocaba muchas taquicardias, que fue lo que me empezó a limitar y por lo que me quedaba más tiempo en casa. ¿Qué llevó a eso? Pues a que subiera de peso. En la siguiente consulta que tuve con la doctora me dijo que se había equivocado y que mi problema era el peso, que hiciera deporte, que se me iba a quitar todo. Así que fue una lucha constante. Ya después, por último, tuve la suerte de llegar con una internista que llevaba las enfermedades raras y la verdad que estoy muy agradecida con ella porque el trato muy humano. Fue la que me mandó el TAC porque sospechó de las otras enfermedades, pero claro, como el radio lo dijo que no había nada, ya se cortó ahí, no quedamos en otra. Y cuando no podía comer, acudí a urgencias al centro de salud y lo único que me decían es que tu enfermedad es rara, no hay nada que hacer, no sabemos llevarla, así que contacta con tu doctora. Pero es que yo no pude contactar con ella, al final tuve que acudir a Málaga sin ella enterarse de nada. Y después la lucha que tenemos ahora actualmente es que la doctora me deriva a unidades que deberían verme por la enfermedad. Y con un par de ellas me va bien, pero con otras es llegar a la consulta y decirme, es que tu enfermedad rara te mando a la consulta de enfermedades minoritarias. Y de minoritarias me vuelven a mandar a las consultas que deberían, por ejemplo, traumatología o... me ha pasado con neurología, me ha pasado con nefrología, es que es raro, te mando para minoritarias, pero es que venía de minoritarias. Sí. Así que es un bucle, ¿no? Es como, yo no sé qué hacer, me lavo las manos, lo echo para otro lado y así constantemente en donde estás en un limbo. Sí, es que estoy en un limbo al final y no pido que conozcan todas las enfermedades raras porque hay muchísimas, es muy complicado y no las van a conocer todas, pero si te llega un caso, lo mínimo, o derivas a un compañero que sabes que conoce más o que me puede ayudar, o investigas, porque está mi vida en tus manos, eres médico. En mi vida y la de muchísimas personas en tus manos. Y en esta escasez o este vacío entran dos asociaciones, ANSED, si no me equivoco, y DEGENES. ¿Qué importancia tienen estas asociaciones?
La primera, pues visibilizar las enfermedades, sobre todo ANSET, lo que más dice es que la enfermedad no es la del circo, que podemos hacer de todo con las articulaciones y que es benigna. Están haciendo muchas campañas de concienciación, apoyo a las pacientes, porque al final es un limbo, en todas, no es que no es mi caso, la rabia es que no me está pasando solo a mí, así que apoyo pues en grupos, tenemos una trabajadora social, todo lo pues, que escasea en la sanidad pública lo tienen en esas asociaciones. Claro, al final hacen jornadas, vamos conociendo médicos, por ejemplo, descubrí gracias a esta asociación un digestivo que sabe de nuestras enfermedades, entonces acudo a él en Barcelona. Nos va pues guiando más en el camino. Sí. ¿Y cuánto llevas en estas asociaciones? En ANSE llevo creo que 6 años, que fue cuando tuve el diagnóstico, que nada más tenerlo pues acudimos a su ayuda y estuvieron siempre ahí. Y después de Genes es una asociación de enfermedades raras que está en Murcia, pero nosotras quisimos abrir una delegación, varias madres y yo, pues para apoyar, porque al final enfermedades raras hay muchas y no va a haber asociaciones de cada enfermedad, entonces para quienes no tenían a dónde acudir decidimos abrirla y pues hacer un poquito de apoyo. Y estamos empezando, la verdad que llevamos 2 años, pero estamos dando pasos increíbles. La verdad que pasos increíbles y muy importantes, porque con lo que me cuentas es un vacío bastante preocupante en el que las personas no tienen dónde ir, no saben qué información tener, no saben los tratamientos a los que pueden acudir o pueden al menos reducir ese dolor o esa incertidumbre. Exacto. Y también, sobre todo, que acogemos, suena feo, pero que estamos para las personas que no tienen diagnóstico. Porque yo me pasé 19 años sin uno y hay muchísimas familias que a lo mejor se les ha encontrado una mutación genética o se ha visto 10 casos en el mundo, pero no tiene nombre, no se sabe qué síntomas dan, no se sabe qué va a ser de ellos y también los queremos pues apoyar. Lilian, ¿cuáles son los tratamientos que puedes tener ante todas estas enfermedades que tienes? A nivel del colágeno no se puede hacer nada. Muchas personas piensan que si tomas suplementación de colágeno se te va a quitar y no es que tengas falta, es que la calidad es muy mala, es que falla el tejido. Al final no hay mucho que hacer porque es genético, no puede ser modificado, pero sí tienes tratamientos paliativos. Para las compresiones vasculares puedes operarte, si es verdad que no siempre sale bien y hay que hacerlo solo en casos pues que no quede de otra. Hay operaciones más sencillas y hay otras más complicadas, por ejemplo el síndrome de cascanueces es muy complejo, yo lo tengo en estado severo y el médico que me lleva en Málaga me ha dicho que mejor no me opere, que intenta aguantar todo lo posible. Y bueno, pues a nivel nutricional pues probar con fármacos, porque al final nuestro cuerpo no es igual que otro común y los medicamentos no suelen hacernos el mismo efecto, así que es ir probando, pero tratamiento no hay mucho. La verdad que es impresionante porque es surrealista lo que estás viviendo y lo que están viviendo muchísimas personas en el mundo y en Canarias en este caso, porque tu vida está en juego y no sabes qué hacer, porque es que ni medicamentos, ni información, ni insistencia por la sanidad pública. O sea que, ¿cómo afrontas eso? La verdad es que tengo días donde lloro, me enfado y los mando a todos a sus casas, pero después me tengo que levantar, tengo que seguir adelante y tengo que pensar que yo estoy intentando abrir un camino y que si no me toca a mí, que le toque a otros al menos. Y intentarlo llevar lo mejor posible, agradecer a las personas que me acompañan. Sí es verdad que cuando tienes una vida tan limitada a una edad que te quieres comer el mundo, ves que la gente no siempre se queda o no tienes el apoyo que te gustaría, pero las pocas personas que se quedan las valoras 3000 veces más y yo les voy a estar siempre agradecido a todos los que se han quedado. Lilian, después de conocer toda esta historia, que seguramente se nos quede algo, ¿no ves apoyo en las administraciones? Porque tengo entendido que has pedido, has solicitado la discapacidad y se te ha denegado después de todo lo que has tenido que vivir. ¿Cómo es eso? Me encantaría saberlo, la verdad es que muchos me lo preguntan y no tiene sentido. Primero, porque dicen que no hay códigos para la mayoría de mis enfermedades y puedo llegar a entender que es un tema complicado pues etiquetar si no hay un código. Pero algunas de mis enfermedades sí tienen código y aún así se me denegó.
Y después me pregunto, ¿y las familias que ni siquiera tienen un nombre y tienen un hijo con una discapacidad muy grave, pero no tienen diagnóstico, entonces no se le debe conceder tampoco la discapacidad? Al final, yo me estoy preguntando, planteando si el problema fue que me vieron bien y no me creyeron. Sí, es que... No sé. Y ni con los informes, es que un informe no lo puedes falsear, es lo que hay. Ni los informes, ni unas imágenes con mi estómago totalmente caído, tengo una sonda directamente al intestino y me alimento por ahí y nada, es que yo me esperaba al menos el mínimo, sabía que iba a estar complicado, pero me esperaba el mínimo y ni eso. ¿Cuándo solicitaste la discapacidad? La solicité en 2022 a principio. Y no se me valoró hasta el año pasado a finales, o sea, estuve más de 2 años y medio esperando a que se me valorara. Después, cuando la solicité tenía 2 diagnósticos nada más y si ahora no me la han reconocido, no quiero ni imaginar hace tiempo. Y fueron 2 años y medio de espera para al final llegar a la valoración. ¿De qué? Y nada, después también fue un palo porque, por ejemplo, cuando acudí a la psicóloga, que es algo que a la gente le ha impactado, me cuestionó un montón. O sea, una psicóloga que se supone que es un rol que tiene que proteger la salud mental de una paciente, que al final tengo una actitud increíble y mucha gente me lo dice, pero eso no significa que me puedas poner más obstáculos solo por tener buena actitud. ¿Es un castigo tener buena actitud? Es que me parece increíble y súper injusto, porque es que además que estás viviendo todas estas situaciones súper complicadas, se te deniega la discapacidad y además profesionales de la salud mental te ponen trabas. Bien, en vez de admirar tu actitud, al contrario. Sobre todo me cuestiono mucho el tema de la comida, porque si a mí me duele comer y las digestiones son muy lentas y me lleno con lo más mínimo, me he llenado hasta con buches de agua, le explicaba que tengo esas limitaciones y me decía, pero ¿tienes miedo a comer? Y le dije, claro que tengo miedo a comer, o sea, es natural, es un miedo racional. Me decía, no, si no comes es por un trastorno alimenticio. Le dije, no, entonces fue una lucha de sí, pero no, pero sí. Como quería convencerte de su idea, de su convicción. Da igual los informes que le dabas, da igual la situación que es visible. Y además la sonda, que es que no tiene otra explicación. Al final, si yo tuviera un trastorno alimenticio o un problema con mi físico, no querría una sonda que me va a ayudar a subir de peso. Sí. La verdad que no me lo es que no es que no me lo crea, es que es surrealista, de verdad. Y es que además lo de la discapacidad, que es un derecho que deberías tener, porque estas enfermedades te limitan a la hora de estudiar, a la hora de trabajar, a la hora de vivir. Es que la discapacidad te ayudaría en algunos aspectos y aún así no lo tienes. Yo sé que por mucho que tenga la discapacidad no me va a solucionar la enfermedad, no me va a solucionar el que yo pueda acudir todos los días a un trabajo ni que pueda evitar ingresos, pero tengo un respaldo de las administraciones y las instituciones que deberían apoyarme y en verdad me están perjudicando. A mí me encantaría volver a estudiar. Yo sé que estoy limitada, pero me encantaría volver a intentarlo. Me gustaría conseguir un trabajo aunque sea de medio tiempo, un par de horas, aunque sea a distancia, pero sobre todo que se me adapte el puesto de trabajo. No puedo coger peso, no puedo estar mucho tiempo de pie. Así que al final no me solucionan por ningún lado. Exactamente. Lo único que pides es vivir con las limitaciones, sabiendo las limitaciones que tienes, vivir como cualquier persona. Claro, al final no se sabe bien el pronóstico de la enfermedad en el sentido de que es variable. Hay personas que pues pueden aguantar más y hay otros que acaban muy graves, mueren o incluso viven encamados. Yo no sé cómo va a ser mi futuro. No lo sé, quiero disfrutar el ahora, quiero que me adapten el ahora para poder tener las mayores facilidades posibles y en un futuro pues haber vivido lo que he vivido. Lilian, de verdad que eres una persona para admirar porque todo lo que tienes y lo transformas en algo positivo. Quiero que utilices las cámaras de Mírame Televisión para mandarle un mensaje a todas esas personas que no tienen un diagnóstico o que acaban de recibir un diagnóstico de una enfermedad rara. Cómo adaptarse a esa nueva vida y también después mandarle un mensaje a todas esas administraciones que nos pueden ver para que solucionen esta problemática que es que de verdad es increíble porque no le veo la lógica por ningún lado. Al final el primer consejo que doy es que cada cuerpo es único y cada persona pues tiene unas necesidades diferentes.
escúchate, valora tus necesidades, pide ayuda. La salud mental al final es muy importante. Yo tengo el cuerpo como lo tengo, pero intento mantener la mejor actitud para sobrellevar los días malos, y pidan siempre ayuda en familiares, asociaciones, salud mental, que no se cansen. Les van a poner límites por todas partes, por desgracia, en un lado u otro. No paren, luchen siempre. Sé que es agotador, ojalá no tener que estar luchando, pero hay que luchar. Y por último, las instituciones, facilítenos la vida. Al final ya tengo suficiente, la enfermedad está haciendo bastante, y lo peor no son los síntomas, son los obstáculos que nos están poniendo a muchísimas familias. Y en mi caso está impactando mucho, pero es que es la realidad de muchísimas personas en Canarias. Muchísimas gracias, Lilian. La verdad que esta entrevista para mí ha sido un aprendizaje total, tanto a nivel personal por cómo afrontas todo este tipo de situaciones, como a nivel de desconocimiento de esas enfermedades raras que hay muchísimas y no tenemos ni idea de lo más mínimo que existe. Por eso quiero recalcar que es muy importante esta investigación científica, esta investigación en el ámbito de la sanidad, que cualquier proyecto que puedan apoyar en cuanto a desarrollo en algún ámbito de sanidad, apoyen, intenten, si no es económicamente, visibilizando algún caso o luchando porque esas personas o esos casos tengan una oportunidad en un futuro. Y Lilian, si te parece, quiero conocer un poquito más estas asociaciones y más testimonios de miembros de esas asociaciones. ¿Sí claro, te parece? Tenemos el local aquí al lado. Perfecto, pues ahora vamos. Vamos. Como comentábamos con Lilian Hidalgo Cárdenes, tenemos más casos de esta enfermedad rara que es el Ehlers-Danlos. Y es que ahora estamos con otra paciente que nos va a contar su historia un poco, porque tiene algunas enfermedades compartidas, pero también algunas diferencias y queremos conocerlas. Por eso tenemos aquí a Judith Lasso, que nos va a contar un poco su historia. Bienvenida, o bueno, gracias por recibirnos y por contarnos un poco tu historia. Muchísimas gracias y vamos a conocer un poco quién es Judith Lasso. Hola, gracias. Bueno, en mi caso sí padezco de Ehlers-Danlos, aunque para llegar al diagnóstico fue muy complicado porque todo empezó con síntomas digestivos y desde el año 2011 con 31 años, ahora tengo 44. Y fue un peregrinaje bastante largo y eso en el 2011. Ahora mismo, primero empezaron haciéndome muchísimas pruebas y demás, y en el 2020 fue cuando lo primero que me dijeron fue síndrome del cascanueces, que aún yo siendo enfermera tampoco tenía ni idea de lo que era, porque sinceramente no sabía, no lo había oído nunca. Y ya investigando yo por mi cuenta, porque también me dijeron que era un hallazgo casual, que no tenía ni idea, no tenía nada que ver con mi sintomatología. Encontré en las redes sociales un grupo de mujeres, porque parece ser que todas estas patologías afectan mucho más a mujeres que a hombres. Hablaban más de un centro de referencia en la península y en Alemania, porque aquí sí que, lo que en cuanto a los médicos, ni pruebas, ni tratamiento, y eso fue bastante difícil de manejar los síntomas que yo tenía. En el TAC, cuando me lo mandaron al escáner, que aparecía esto, el médico de referencia del centro de referencia al que mandé el escáner, aparecía no solamente el síndrome de cascanueces, sino otro síndrome compresivo más. Y parece que era un poquito, sí, ya un poco, parece que iba un poco acorde a los síntomas que yo tenía, que era bastante dolor, hematuria, y eso llevaba todos esos años
con esos dolores, sí. Pues nada, entonces ya me decidí un poco para irme a Málaga por mi cuenta, porque aquí me negaron la derivación al centro de referencia en la península. Y ahí sí que ya en el año 2021 sí que fue un año bastante duro, porque ya fue un ir y venir a ese centro de la península. Un poco, ya fue un poco de la mano aquí y en la península, pero sí que aquí no, o sea, las enfermedades raras sí que es un poco, son enfermedades que aquí, o sea, yo aquí al médico le decía un síndrome de Maiterne y era como un poco, no es compatible, sí, no es compatible tu sintomatología con esa enfermedad que me estás contando, porque no tienes las piernas hinchadas, no te parecen varices, o sea que no era para nada compatible con mi sintomatología. Cuando que después allá en Málaga me decían, tienes una sintomatología, una compresión bastante severa y tienes que operarte ya, porque tienes un riesgo bastante alto de trombosis. Al final era prioritaria la cirugía del Mike Turner antes que el cascanueces, porque tenía un riesgo alto eso de trombosis venosa profunda. Y eso, entonces la sensación, o sea, aparte de que el 2021 fue un año duro, un ir y venir a ese centro, te cambia todo, porque ya empiezan diagnósticos de enfermedades que te suena todo a qué está pasando. Sí. Y ya después, pues con cada revisión aparecen cosas nuevas, enfermedades nuevas, y ya sabes a partir de ahí que no es una enfermedad que tenga cura, porque al ser rara no hay ese tratamiento, no hay esa investigación ni esos casos que puedan, pues más o menos llegar a la conclusión de que este tratamiento pueda servir o no. No, porque lo que pasa es que la cirugía es como, no es que sea una cirugía paliativa, por decirlo así, sino es una cirugía que, o sea, te mejora, mejora la calidad de vida, porque yo llegué a un momento en que me costaba caminar, habían síntomas bastante, que tenía mi calidad de vida bastante mermada, pero, o sea, la enfermedad en sí, habiendo que lo supe después que había detrás un Ehlers-Danlos, sé que es crónico, o sea, que van a aparecer unas patologías, unas comorbilidades después que no van a dejar de aparecer. Tengo que seguir con médicos, con unos controles y con una forma de vida diferente. Con ese diagnóstico ya puedes tener una previsión de cómo va a ser tu vida o adaptar tu vida a esos síntomas que van a surgir en un futuro. Sí, exacto, ya mi vida es diferente. Tengo un tratamiento de por vida, tengo que seguir con unos controles de por vida, y también la sensación es que cuando vas a médicos, no puedo generalizar porque no es todo igual, pero sí hay una sensación un poco de no te sé decir la palabra, no de abandono, pero sí de que no se conoce la enfermedad, y como no se conoce, pues claro, no se puede, hace falta más investigación, hace falta que nos escuchen más, que nos conozcan más, y mientras eso no sea así, pues estamos un poquito a la deriva. Entonces estamos un poco como con esa incertidumbre siempre, y con esa, psicológicamente también es bastante duro, y bueno, Judy, día a día. Tu caso coincide con el de Lilian, porque si no fuera por vuestra insistencia, por ese querer saber lo que les está pasando y no quedarse en lo que les decían los médicos de aquí, de Canarias,
no hubieran no hubieras podido operarte de lo que tenías que operarte, no hubieras sabido qué tratamientos tener que tener que seguir. Sí, exacto. Para yo llegar a donde llegué cuando fui a Málaga, esa investigación la hice yo sola. O sea, aparte yo pedí esa derivación, no me la reconocieron, pero para yo llegar a ese punto la hice sola. O sea, a mí me diagnosticaron, me dijeron, tienes un cascanueces, pero a mí me dijeron, ese hallazgo es algo casual, anatómico, y no tiene nada que ver con tu sintomatología. Eso fue el primer punto. Y para yo llegar a saber, a relacionar que ese cascanueces que me nombraron podía tener algo que ver con lo que yo tenía, fui yo la que indagué, investigué y demás por mi cuenta. O sea, todo lo hice yo por mi cuenta, por internet, y había un grupo, como comenté, por internet, en Facebook y demás, que precisamente hablaban de eso, de que como era algo que no se conocía. A ver, el síndrome de cascanueces puede haber mucha gente que lo padezca, o sea, no es tan raro. Lo que pasa es que hay mucha gente que tiene síndrome de cascanueces asintomático. A lo mejor tú misma puedes tener síndrome de cascanueces y no tener ninguna sintomatología. Pero claro, quien tiene síndrome de cascanueces con sintomatología lo pasa muy mal. Es muy doloroso, puede afectarte el riñón, puede tener hematuria, síntomas que te afectan mucho a lo que es a la vejiga, a nivel digestivo. Y claro, o sea, no es un hallazgo simplemente que por anatomía y ya está, y está ahí, punto. Sí. Entonces, claro, eso fue lo que yo empecé a ver, y bueno, pues entonces voy a empezar a mirar por dónde tengo que moverme y a preguntar y demás. ¿Y cuál fue la justificación que te dieron para denegarte esa derivación? Que era necesaria, y es que no había otra opción, era esa derivación para tú poder seguir con tu vida. Sí, lo que me dijeron de que el motivo por el que me negaron la derivación es porque decían que aquí se trataba y que aquí se operaba. Pero claro, ¿qué pasa? Que si aquí se opera y aquí se trata, pero se opera con otra técnica que no es la que en ese momento es la que se debe, o según la ciencia, según la que a día de hoy se está utilizando, que es la correcta, porque a lo mejor aquí se operan un caso o dos casos al año, y yo veo que hay un centro de referencia a nivel nacional, o también había un centro de referencia en Alemania o donde sea, pero que se están operando 50 casos al año, o 5 casos a la semana, o 10 casos a la semana, los que sean, pues, hombre, lógicamente, yo pido es derivarte. Exacto. Yo pido que me derivan a un centro de referencia. Y en esa derivación tuviste que costearlo todo tú, ¿no? Sí, exacto. Y después de todos estos informes, después de estos diagnósticos, ¿has recibido alguna respuesta a nivel institucional? No. ¿Y a día de hoy tampoco? No. ¿No tienes ninguna ayuda, no tienes alguna discapacidad que te permita...? Yo tengo una discapacidad, antes de todo esto, tengo una discapacidad de un 34% por una hipoacusia bilateral. Ahora he vuelto a solicitarla después de todo esto, porque como estoy operada, tengo las prótesis y demás, que estoy pendiente de la resolución. O sea que sigues en un limbo para poder tener una respuesta a nivel institucional con todo lo que vives a diario. Sí, estoy pendiente a nivel de lo que es la discapacidad, pendiente de la resolución. Y en cuanto a los demás, porque además, como decimos nosotros, una enfermedad rara es una enfermedad bastante cara en cuanto a lo que es gasto farmacéutico, el coste de médicos, de consultas y demás. Porque a día de hoy sigo yendo a mis revisiones al centro fuera como mínimo una vez al año. Hay veces que por el motivo que sea, o porque por empeoramiento o por lo que sea, pues hay que ir antes, pero normalmente a día de hoy, que han pasado 4 años de las intervenciones, voy una vez al año, y luego las otras consultas, ya sea por controles médicos de cualquier otra cosa, cualquier otra
especialidad o lo que sea, pues consultas y demás. Entonces, una enfermedad rara es una enfermedad que vamos, que costeársela no es fácil. Y en este vacío, Judith, entrarían las asociaciones, ese apoyo que no está tan conocido, y menos aquí en Canarias. Sí, no están tan conocidas, pero hacen un papel muy importante. Sí. ¿Desde cuándo formas parte de algún tipo de alguna asociación de este tipo? De genes de hace poquito, y después formo parte de la Asociación de Síndromes Compresivos de hace un añito, porque también se formó se creó hace nada, porque es todo relativamente nuevo. O sea, que gracias a toda esa lucha constante de los pacientes, de las familias, es que se está dando a conocer este tipo de enfermedades, y pacientes como tú o como Lilian tienen un lugar al que acudir. Sí, es que es que hacen un papel importantísimo, es que gracias a las asociaciones, como decían también antes ellas, entre nosotras es como nos comprendemos, nosotras nos entendemos más que nadie, aparte del apoyo familiar y nuestra familia, en nuestro entorno. Nosotras nos apoyamos unas a otras, conocemos nuestros síntomas, lo que comentamos, lo que nos pasa a unas a otras, y al final eso es lo que tenemos. Muchísimas gracias, Judith, por acercarnos un poco a tu historia, y te deseamos todo lo mejor y que esa resolución sea favorable en cuanto a la discapacidad, y que al menos pues tengas algún tipo de ayuda en ese sentido. Muchísimas gracias a ustedes por este ratito. Gracias, Judith, y vamos a conocer un poquito esas asociaciones que están facilitando muchos casos de este tipo de enfermedades raras. Muchas gracias, Judith, y continuamos con una persona también importante, porque es presidenta, si no me equivoco, de la Asociación de Genes. Gladys, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Soy la representante de la delegación aquí en Canarias, de Genes. Gladys, tú no eres paciente, pero eres familia de un paciente. Exacto, en mi caso es mi hijo el que padece una enfermedad rara. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 7 años. 7 añitos. ¿Y cómo ha sido, hasta el momento de diagnosticar la enfermedad, cómo ha sido todo ese proceso? La media de diagnóstico para una enfermedad rara está en torno a los 5 o 10 años, con lo cual son bastantes años que las personas afectadas pasan hasta que llega ese diagnóstico. En nuestro caso fue un poquito menos, fue a los 3 años cuando tuvimos el diagnóstico, y por un lado sientes como un alivio porque tú estás viendo que están ocurriendo cosas y no sabes qué es realmente lo que pasa, pero a la misma vez no deja de ser un jarro de agua fría porque siempre tienes la esperanza de que no haya nada. Gladys, si mal no recuerdo, ¿tu hijo es el único que tiene este tipo de enfermedad en Gran Canaria? Niños sí, ahora mismo que sepamos, diagnosticado está él y hay un adulto también. Y después hay otro niño y otro adulto en Tenerife, que tengamos constancia de ello y que sepamos. Probablemente habrán mucho más afectados, pero no los conocemos. Es una enfermedad que afecta a una de cada 100.000 personas. ¿Y cuáles son los síntomas? Pues igual que Judy y que Lili, es un síndrome de Ehlers-Danlos, pero en el caso de mi hijo es uno de los menos frecuentes y de los más peligrosos porque es el Ehlers-Danlos vascular. Su mayor riesgo es que en cualquier momento puede sufrir una rotura de vena, de arteria o de órgano, ya sea por una caída, un golpe o de forma espontánea. O sea, que la vida de tu hijo está en constante riesgo porque es una enfermedad rara. No tenemos el conocimiento suficiente para saber cómo evitar ese tipo de situaciones, y de normal en el colegio una profesora no va a conocer lo que le pasa al niño, y más porque suelen ser enfermedades invisibles. Exacto, es una enfermedad orgánica, con lo cual se vuelve mucho más invisible porque es verdad que no tiene una limitación motora y visible a simple vista, pero sus órganos son muy débiles. Entonces él va a día de hoy a un cole preferente motórico porque necesita un auxiliar de enfermería con él que esté pendiente por si ocurre cualquier cosa, y además que le ayude y también que le dé apoyo en la parte que más necesita.
Su día a día es bastante complicado dentro de, él lo lleva muy bien, probablemente nosotros como adultos lo llevamos más complicado porque conocemos y entendemos mucho más ese riesgo, pero sí que es verdad que no puede ser ningún deporte de contacto, tiene que tener muchísimo cuidado con los golpes, con las caídas, tiene muchos problemas a nivel nutricional, aunque come por boca, come muy poquito por boca, entonces tiene un botón gástrico para alimentarse, pero como su estómago no funciona bien, pues tiene una extensión al yeyuno, entonces él tiene una nutrición nocturna todos los días, pero con las consecuencias que eso trae, que tiene muchísimos problemas de inflamación, distensión del estómago, náuseas, vómitos, fatiga. Toda esta información desconocida para la mayoría de la población, y gracias a estas dos asociaciones se está acercando más, se está visibilizando más. Gracias a los casos de Judith, los casos de Lilian, pues podemos conocer un poquito de cerca este tipo de situaciones. Me comentabas antes, fuera de cámara, que el momento en el que diagnosticaron la enfermedad a tu hijo, el doctor no sabía, pero mostró esa intención de intentar ayudar en esa situación. Exacto, en nuestro caso, al ser una variante vascular, la primera derivación es a cardiología, y siempre lo recordaré porque el doctor Fernando Rodríguez para mí fue un alivio tremendo, el que fuese sincero conmigo y me dijera: no conozco ningún caso, es el primero que tengo, pero vamos a trabajar juntos. Y él directamente contactó con el Hospital de Vall d'Hebron de Barcelona y con el Sant Joan de Déu, y hay una conexión continua llevando el caso de mi hijo, porque es cierto que aquí no hay más, pero a nivel nacional están los CESUR, que para nosotros son tan importantes, y como comentaba Judy, en Canarias tenemos muchísima dificultad para que se hagan esas derivaciones y se hagan de forma adecuada. Es algo fundamental para nosotros porque necesitamos que esos centros de referencia que están viendo a otros pacientes nos puedan tratar a nosotros también, y no depende continuamente de que tengamos que estar viajando. Las familias no nos apetece viajar, a los pacientes no les apetece viajar, sino simplemente a lo mejor con que le vean una vez al año y que haya el resto una comunicación entre ambos hospitales. Nuestros hospitales están aquí, si necesitamos una emergencia, una urgencia, vamos a acudir aquí, y nuestros médicos están aquí, pero necesitamos que exista esa conexión y que nuestros médicos aquí aprendan de estas patologías, porque es normal que no sepan de todo, pero sí que muestran ese interés de: oye, no lo sé, pero vamos a aprender juntos y vamos a caminar juntos. En ese papel importante están las asociaciones de genes y no recuerdo muy bien, ANSET, es un nombre muy complicado, la verdad, no el de la asociación, el de la enfermedad. Yo venía todo el rato intentando memorizar el nombre, pero es que por el desconocimiento, pues una no sabe si lo está diciendo bien, pero para eso están ustedes, para darnos esa información, para formarnos, para acercarnos un poco más a esas situaciones, a esos problemas que tienen cada uno de esos pacientes, que en Canarias es una de las comunidades con mayor porcentaje de personas con enfermedades raras. Así es verdad que la endogamia nos ha hecho que durante un montón de tiempo pues haya esa mezcla genética, partiendo de la base de que el 80% de las enfermedades raras tienen un origen genético. Entonces eso nos ha hecho que exista un alto porcentaje por población en Canarias afectado. No tenemos un censo real a día de hoy. Somos una de las comunidades autónomas que va con un poco más de retroceso en todo este aspecto, pero se calcula que existen unas 150.000, 152.000 personas afectadas en Canarias, y son bastantes. Entonces, es verdad que las asociaciones hacen una labor fundamental, y es una de las cosas que nosotros siempre hablamos con los sanitarios. Una vez que el paciente sale de la consulta, ¿a dónde va? ¿Con quién habla? Habla con personas que estén pasando por lo mismo. Necesita apoyo psicológico, necesita apoyo de iguales, necesita encontrar un lugar donde no sentir que nadie le entiende y le comprende. Y ahí es donde entra el movimiento asociativo, que es fundamental. Y para nosotros, en el caso de mi hijo, pues en su momento cuando llegó el diagnóstico fue ANSET, la Asociación de Ehlers-Danlos a nivel nacional, e hiperlaxitud, los que me dieron todo el apoyo, todo el acompañamiento. A día de hoy soy la delegada en Canarias de esa asociación, y hace 2 añitos que conocía de genes, y era la oportunidad de englobar todo tipo de enfermedades raras y personas que están sin diagnóstico. Como comentábamos antes, ese periplo es muy largo, en torno a unos 5 o 10 años de media, y esas familias no saben
a dónde ir, esos pacientes no saben a dónde ir. Entonces arranqué con todo esto, nos unimos aquí en Canarias y decidimos abrir una delegación que englobara todo tipo de enfermedades raras. Me da igual realmente cuál sea el nombre, porque todas compartimos discapacidad, dependencia, compartimos patología. No olvidemos que las enfermedades raras son multipatológicas, con lo cual el nombre da lo mismo cuando las patologías son comunes entre ellas. Gladys, una cosa muy importante que me comentabas era esa orientación de derechos que tienen las personas con enfermedades raras y sus familias. Y es que sin estas asociaciones tú no hubieras conocido que tenías el derecho de poder tener una conciliación en tu trabajo para poder cuidar como es necesario a tu hijo. Sí, fue gracias a ANSET que conocí el derecho a la CUME, que es la reducción de jornada por hijo con una enfermedad grave, con la cual yo puedo cuidar de mi hijo 24/7 y no perder mi salario, porque la situación de mi hijo fue empeorando y hubiese llegado el momento en el que hubiese tenido que dejar de trabajar. Nuestras familias, la gran mayoría de ellas, no conocen de esto y cuando llegan a la asociación, en un altísimo porcentaje, uno de los dos progenitores ha dejado de trabajar para poder cuidar del pequeño. Entonces es algo que para nosotros como asociación es muy importante que las familias lo conozcan porque es un derecho que tenemos y que nos permite no renunciar a nuestro salario con los gastos, como decía Judy anteriormente, de medicación, de médicos, de un montón de situaciones que nos hacen que la unidad familiar tenga una situación muchas veces precaria por este aspecto. Para todas esas personas que nos están viendo en estos momentos, ¿cuáles son los recursos que pueden conseguir o vías de contacto con ustedes, con las dos asociaciones? Y también me gustaría que le mandases un mensaje a todos esos centros de salud, a esos hospitales, de la labor que hacen y que no se sientan, porque me comentabas también que te encuentras con dos enfoques. Uno, que quieren ayudar en todo, quieren visibilizar las asociaciones, y otro, que están un poco reticentes a ese tipo de ayuda. Sí, a veces nos encontramos. No es la mayoría, es verdad que la gran mayoría de sanitarios, una vez que nos conocen, pues nos facilitan el acceso a los pacientes. Para nosotros es muy importante que los sanitarios nos deriven a esos pacientes a las asociaciones, porque la gran mayoría de ellos están perdidos y no saben a dónde ir y se sienten solos. Entonces, el contacto con el sanitario siempre pasan por ahí y para nosotros es fundamental que haya esa comunicación. Pero en ocasiones nos encontramos que nos ven a las asociaciones como algo negativo o como que vamos a venir a decirles lo que tienen que hacer y no es así. Es lo que te comentaba antes, es decir, una vez que el paciente ha pasado sus 20 minutos, media hora, una hora en su consulta, ¿a dónde va? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué información tiene? ¿Dónde puede ir? ¿Qué derechos tiene? Porque nos llevan muchísimas familias que no saben que pueden solicitar una discapacidad, que pueden solicitar una dependencia. Si la tienen solicitada, no saben qué derechos tienen una vez que la tienen concedida. Entonces, es fundamental que los afectados tengan un camino un poquito más llano, porque nuestra lucha es diaria. Luchamos contra sanidad, luchamos contra la burocracia, luchamos con educación, luchamos constantemente y los afectados y las familias estamos agotados. Entonces, para todos ellos es fundamental las asociaciones, el encontrar personas que estén pasando por lo mismo, el encontrar profesionales que hay detrás que les pueden ayudar, guiar y orientar, apoyo jurídico, apoyo psicológico, trabajador social, terapia y simplemente actividades donde poder convivir con personas que están pasando lo mismo. Esto es algo que es maravilloso y que es una de las cosas que más valoran las familias. Entonces, pues como mensaje a todas las personas en Canarias que estén afectadas por una enfermedad rara, que no están solos, que estamos aquí para acompañarles, para guiarles, que existen un montón de asociaciones específicas de diferentes enfermedades, pero que también está de genes, que engloba todo tipo de enfermedades raras y personas que están sin diagnóstico, y que lo que necesiten estamos disponibles para ayudarles y para orientarles en este camino, y que juntos, siempre como digo yo, somos más fuertes. Muchísimas gracias, Gladys, por toda esa labor que hacen, y muchísimas gracias a todas esas pacientes como han sido Lilian o Judith por dar voz a todas esas personas que aún no tienen ese diagnóstico o que ya tienen ese diagnóstico pero no saben cómo proceder. Nosotros vamos a poner en nuestras pantallas todos los datos, la información de contacto a Degenes y ANSET para que cualquier persona que nos esté viendo en estos momentos y tenga alguna duda o piense que tiene algún tipo de síntoma que pueda ser una enfermedad rara, pueda contactar con ellos, que seguramente van a estar en las mejores manos y que podrán llevar este camino de una manera más fácil.
Acabamos de conocer los testimonios de varios pacientes con enfermedades raras que denunciaban esa burocracia o esos diagnósticos un poco que no se centraban en esas necesidades que tenían ese tipo de pacientes. Por eso hemos querido conocer esa respuesta institucional y por ello tenemos aquí a la Directora General de Discapacidad, Dulce Gutiérrez. Muchísimas gracias por atendernos. Un placer. Directora, queríamos conocer un poco, después de tener en cuenta este tipo de situaciones, ¿cuáles son los procedimientos para la valoración de la discapacidad y de la discapacidad en enfermedades raras? Bueno, el procedimiento para valorar la discapacidad viene regulado en un Real Decreto, por tanto es de ámbito nacional y se aplica a todas las comunidades autónomas por igual. El procedimiento dentro de la Comunidad Autónoma de Canarias, pues, aparece una solicitud de una persona que solicita que se le haga el reconocimiento de su grado de discapacidad, pasa por un equipo que es el equipo de despistaje, que es el que va a determinar si es un perfil, un usuario que requiere de médico, psicólogo y trabajador social, o solo de médico, trabajador social, o solo psicólogo, trabajador social, porque depende de las circunstancias y de las patologías o trastornos o deficiencias que presente la persona solicitante del reconocimiento del grado, pues va a un equipo o a otro. La diferencia con determinadas enfermedades o determinadas patologías o trastornos deviene de la gravedad de lo que presente la persona. Quienes presentan unas enfermedades que se consideran graves entran dentro de un criterio de prioridad y no entran dentro del criterio cronológico, sino que por sus especiales circunstancias o por la gravedad para su salud, pues evidentemente van a tener un reconocimiento prioritario. En el caso de las enfermedades raras, pues dependiendo de las secuelas o de las consecuencias que tenga, o de la gravedad de las consecuencias que tenga para las actividades de su vida diaria, pues se verán con mayor o menor prioridad. En cuanto al tiempo estimado, en estos momentos tenemos una media de 1 a 3 años para la valoración de la discapacidad. Canarias está un poco a la lista en cuanto a la dependencia, la discapacidad, por eso desde que llegaron al gobierno se han diferenciado las áreas. Sí. Se han diferenciado por primera vez, y yo creo que de una forma muy acertada, y así lo manifiestan también las entidades y el tercer sector, dependencia y discapacidad. Además, por un volumen de trabajo enorme. Lo que no podía pasar es lo que ocurría antes, que dependencia tenía totalmente opacada la discapacidad. Y yo creo que teniendo en cuenta que 1 de cada 10 personas en Canarias tiene un grado de discapacidad, ya sea del 33 o ya sea superior, creo que la situación y las circunstancias de Canarias requerían de una atención específica dentro de la discapacidad. Y el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, yo creo que de forma acertada, insisto, ha hecho esa distinción. Eso también ha conseguido que pudiéramos hacer una valoración, un diagnóstico al llegar a la Dirección General de Discapacidad de cómo estaba la situación en Canarias. Pues esos retrasos empezamos a descubrir a qué se debían, una paralización cuando entró en vigor el nuevo Real Decreto, que es el 888 de 2022, que entra en vigor en abril de 2023, y mientras pasan por todo el proceso de formación los equipos, pues se ralentiza o se para incluso en determinados momentos en la valoración del grado de discapacidad. Cuando entra un volumen de solicitudes de tanto nivel y aparece una paralización como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto y de la parte de formación para los equipos, o además que veníamos arrastrando lo que ocurrió durante el periodo del COVID, pues claro que se forma una pelota enorme que teníamos que intentar ir disipando, intentar poner medidas que fueran lo más efectivas posible y lo más rápidas posible para resolver esta situación. Son muchas cosas las que hemos hecho. Cuando llegamos y descubrimos cómo estaba el panorama en Canarias, pues cosas tan de cajón como reponer plazas que se habían quedado vacantes y no se habían repuesto, y test de larga duración, muchas situaciones con personal que no se habían tocado o no se les había puesto el interés que era necesario, habida cuenta de las circunstancias en que vive Canarias. Pues, por ejemplo, de las primeras medidas fue intentar conseguir más médicos. Hasta la fecha, en 1 año y medio, hemos colocado a 14 médicos más
no 14 médicos en total, 14 médicos más. Ahora mismo tenemos 9 equipos a pleno rendimiento en Tenerife, 9 equipos a pleno rendimiento en Gran Canaria, tenemos 2 equipos en Fuerteventura, en Lanzarote, un equipo en Fuerteventura, un equipo en La Palma, ya está viajando y hay un equipo que va a la isla de La Gomera. Estamos intentando cerrar acuerdos con el Cabildo del Hierro, pero hemos hecho convenios, encomiendas de gestión a los cabildos para intentar que en esas islas no capitalinas pues no entren en el saco de la lista de espera y tengan una prioridad también territorial. Muchas medidas que se han ido adoptando desde que llegamos, procesos normativos. Ahora mismo estamos trabajando en un decreto ley que ya hemos llevado al Ministerio la semana pasada, que ya ha sido valorado positivamente por el IMSERSO, está a punto de cerrarse ese texto normativo, estamos con la parte del anexo, esa parte más técnica, pero son todo medidas para agilizar los procesos de valoración, para que la gente comprenda que estamos de verdad poniendo todos los esfuerzos por resolver esas circunstancias tan terribles por las que tienen que pasar las familias, que están esperando porque se les reconozca un grado de discapacidad, para que se le abra una cartera de servicios, unas situaciones, unos derechos y unos beneficios a los que tiene derecho por ser una persona con discapacidad. Lo que no puede ser es que el tiempo que se tarda, que desde luego no es imputable, no son causas imputables a las personas, tengan un efecto tan negativo. No ha sido fácil, no es fácil por la tremenda congestión que encontramos, pero bueno, se están tomando medidas, estamos avanzando muy positivamente y desde luego pues el trabajo, somos conscientes del trabajo que queda por hacer para resolverlo, pero tenemos el punto de mira donde corresponde y vamos dando pasitos y creo que se podrá conseguir pues que la situación mejore bastante. Directora, ¿cuáles son algunas de esas medidas o soluciones que se han planteado para intentar agilizar esta situación? Ante todo la reposición de personal, como te decía hace un momento, estamos empezando a hacer los llamamientos de un nuevo contrato programa. Un contrato programa es una medida en la que se dimensionan las necesidades del servicio y se dice qué perfiles profesionales son necesarios para conformar más equipos o para complementar algunos que tenemos a los que le pueda faltar algún perfil. Con este nuevo contrato programa vamos a contratar a 4 médicos más, 4 psicólogos más, 4 trabajadores sociales más, 5 administrativos más, 4 auxiliares administrativos más, o sea que son, creo, si no me equivoco, 32 personas más, 32, 34, creo que 32, para completar el trabajo que se hace dentro de los equipos de valoración. Es verdad que algún perfil se puede ir a una isla no capitalina, a Fuerteventura en este caso, hay 2 perfiles profesionales, pero el resto estará centrado entre Tenerife y Gran Canaria, que es donde tenemos la mayor congestión. Luego, ese trabajo dentro del campo normativo, de la creación legislativa, también es un trabajo importante porque este decreto ley del que te hablaba nos permite recoger determinadas enfermedades, patologías o trastornos que ya sabemos que van a arrojar como mínimo un 33% de discapacidad o un 65% que le abre la vía de la pensión no contributiva, un 75% que ya supone que la persona tiene una necesidad de tercera persona, y con ese anexo y ese catálogo va a permitir que de una forma mucho más ágil y más rápida a esas personas que tengan esas características y que cumplan con esos requisitos, automáticamente le podamos reconocer un grado de discapacidad, el que le corresponda en esas 3 franjas, y evitar que entre pues, en una lista de espera que tenemos que ir reduciendo sí o sí. Una lista de espera, la que hemos estado hablando, en términos generales, con estas asociaciones que hemos estado hablando, se centraban en las enfermedades raras. ¿Habrá alguna diferenciación, alguna categoría o algo que les facilite la valoración de la discapacidad? Los códigos para las enfermedades vienen establecidos en el Real Decreto 888. Ninguna comunidad autónoma puede modificar eso, porque son normas de rango superior y dentro del decreto ley yo no puedo contemplar nada que contradiga una norma de rango superior, que es una norma estatal, que es un real decreto. Pero sí que estamos recogiendo prioridades, que eso sí me lo permite la norma, y dentro de esas prioridades, por supuesto, estarán las situaciones de esas personas que pasan por una circunstancia especial y hay que tener un reconocimiento especial para que sean valorados. Hasta hace nada conocíamos el caso de Lilian, de una chica
que decía tiene 7 enfermedades raras y que ella entendía que no se le habían codificado, no se les había valorado como correspondía. Bueno, ella ha hecho su tarea, ha hecho la reclamación, se está valorando su resolución con un nuevo equipo que garantice la imparcialidad y la objetividad para volver a verlo, porque evidentemente cualquiera se puede equivocar y yo prefiero escuchar al ciudadano, saber de qué se queja, saber qué es lo que le duele para intentar adoptar las medidas, porque las administraciones estamos para servir a la ciudadanía y no al revés, no viceversa. Entonces, bueno, pues son una serie de cuestiones que vamos a recoger dentro del decreto ley, que es estableciendo determinadas prioridades y estableciendo determinadas patologías o trastornos o deficiencias que ya sabemos que van a dar una discapacidad. Por ejemplo, vamos a recoger una prioridad para los niños de 0 a 16, entendiendo que si 16 es el límite para la edad pediátrica y a partir de esa edad ya pasa a ser atendido por un médico de familia, pues aunque de 0 a 6 necesitan una atención especial por la atención temprana que puedan necesitar, pero evidentemente de 0 a 16 hay que valorarlo también teniendo en cuenta la repercusión en el ámbito social, en el ámbito educativo. Hay muchas cosas que estamos valorando a la hora de elaborar este decreto ley, insisto, para ayudar a las personas, para intentar tener una conciencia más clara de a qué nos enfrentamos cada día y que determinados colectivos tengan pues la prioridad que corresponde para que no se sientan desasistidos. ¿Cuáles son las expectativas a medio, corto, largo plazo en cuanto a la solución de esta situación? Si te refieres a los tiempos de valoración de la discapacidad, no puedo decírtelo aún porque el decreto ley no se ha aprobado, estamos a marcha forzada, falta toda la tramitación legislativa, como bien sabes, y luego pues será empezar a ponerlo en marcha, acelerar al máximo con los equipos, establecer un protocolo bien definido dentro de los equipos de valoración de la discapacidad para darle la mayor celeridad posible. Nuestra inquietud es reducir los tiempos de espera. Aún no puedo aventurarme a decir en cuánto, pero desde luego son medidas para reducirlos, para simplificar los procedimientos y para ayudar a las personas. Dulce Gutiérrez, directora general de Discapacidad de Canarias, muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por ese compromiso para intentar solucionar esta situación que lleva años arrastrando el archipiélago y que está intentando solucionar esas demandas que nos solicitan nuestros vecinos y vecinas, como es el caso de ANSED y de DGENE. Pues muchísimas gracias a ustedes. La garantía de este Gobierno y de esta Dirección General para intentar hacer todo lo posible en cualquier ámbito que ayude a esos colectivos, a las personas. Desde luego, las entidades y las asociaciones son la voz de muchísimas personas y nosotros también tenemos una conciencia muy clara sobre ese papel que juegan en la ciudadanía canaria, en la sociedad canaria, y por supuesto van a contar con todo nuestro apoyo. De ellos también aprendemos, de las personas, de las entidades y de las asociaciones, y gracias a ellos también podemos ilustrarnos mejor a la hora de tomar decisiones y políticas sobre todo. Muchísimas gracias. A ustedes, un placer. La gran mayoría de los pacientes con enfermedades raras denuncian un trato vejatorio en los servicios de urgencias por el desconocimiento que existe en torno a estas, además de las dificultades por las que tienen que pasar a diario al ser dolencias invisibles. Por ello, la labor de asociaciones como DGENE o ANSED es muy importante para la visibilización y solución de este tipo de situaciones.